Seguimos en Sábado Sarandí, seguimos en esta transmisión especial desde la 18ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, y como les decía, estamos recibiendo con enorme gusto a Amanda Céspedes. Ella es neuropsiquiatra infantil y juvenil, es académica chilena, experta en desarrollo emocional y afectivo de los niños, con más de 30 años trabajando en un nuevo modelo de aproximación a la enseñanza, apoyándose en los conocimientos de cerebro infantil, y busca aportar en su salud integral y de manera inclusiva. Presidenta de la Fundación Emocional, Amanda dirigió el Instituto de Neurociencias Aplicadas de la Educación y la Salud Mental del Niño y ha escrito libros sobre el tema, la de educación, y publicaciones científicas sobre estos temas, tanto locales en Chile como internacionales. Es un gusto y un honor recibirla. ¿Cómo anda? Muchas gracias. Encantada de estar acá. Muchas gracias. Recién hablábamos con la directora de la feria de lo que significan los cambios tecnológicos, el tema de la lectura, la importancia de la educación. Desde el punto de vista científico, los hábitos de la lectura, la educación, ¿qué tan importantes son para el desarrollo del cerebro directamente? A ver, la mirada en la cual yo trabajo, que es la mirada evolucionista, nos lleva a pensarnos no como un ente presente, sino que debemos mirar todo lo que cargamos hacia atrás como historia evolutiva. Y cargamos más de 3.000 generaciones que nos han antecedido, y de esas 3.000 generaciones, prácticamente el 90% ha sido oralidad, ¿no? Primero oralidad pura, y luego aparece la palabra escrita, ¿no? Eso es muy potente, ese fenómeno es muy potente. Y yo soy optimista en ese sentido, porque pienso que es tan fuerte, valga la redundancia, la fuerza, el poder de la oralidad, ya sea oral o escrita, en nuestra especie humana, que esto no se va a perder fácilmente. Entonces, cuando usted le preguntaba a Celeste, ¿cómo te ves en 18 años más? ¿Cómo ves la feria? Yo la veo llena de libros, porque siento que hay una fuerza interna en nosotros como especie humana que nos va a llevar a que no muera el libro, porque el libro es la continuidad de la oralidad, que tiene una historia hacia atrás enorme y que nos ha permitido sobrevivir como especie. Eso le voy a preguntar, ¿qué importancia han tenido en esa evolución? Bueno, nos ha llevado a supervivir, nos ha llevado a tener resiliencia. Nos conversábamos hace 2 o 3 días atrás, acá en la misma feria, que la resiliencia, que es biológica, ¿no?, y que es el poder de sobreponernos a la adversidad, depende de cuántos viajes hayamos hecho y cuánta vida hayamos conocido y a cuántos personajes hayamos tenido la oportunidad de encontrar. Y eso es gracias a los libros, porque hay personas que no han salido jamás de su tierra y sin embargo son expertos viajeros, y cada viaje los transforma. Cada viaje que hacemos a través de los libros nos permite llegar transformados, y eso es resiliencia. ¿Y qué pasa si alguien que no ha tenido contacto con los libros? Es muy pobre en su intelecto, es muy pobre en su emocionalidad, a menos que tenga la fuerza de la cultura que le rodea. Y tenemos en el mundo todavía muchos grupos humanos que no han conocido el libro, que son, creo que alrededor de 50, muy alejados de la civilización, pero ellos superviven gracias al grupo, gracias a la cohesión. Entonces, ¿qué hay en la cohesión? ¿Qué hay en el grupo? Hay comunicación y hay oralidad. Por lo tanto, podemos pensar que aquel que se mueve entre nosotros, en nuestra cultura, y que no accede a los libros por algún motivo, ya sea porque no logró aprender a leer o porque está tan inmerso en el mundo digital que ya perdió el interés por leer, su alma y su cerebro y su mente son precarios. Pero obviamente que otras culturas que superviven gracias a la oralidad no lo son. Entonces tendríamos que hacer 2 grupos muy diferentes, que sería interesante estudiar. ¿El mundo digital es antagónico a todo este panorama que usted pinta? Porque en definitiva también alguien puede decir, bueno, el mundo digital se lee y se lee mucho también. Así es. No es antagónico, depende de cómo se le use, ¿no? El mundo digital llegó en un momento en que nosotros estamos en una transición hacia una nueva era, hacia una nueva sociedad, hacia un nuevo mundo.
y forma parte de esta transición. No tiene una cualidad particular, no es ni bueno ni malo. Todo depende de cómo se le use. Y en esta transición nos hemos vuelto locos, ¿no? Y hemos permitido que el mundo digital nos domine. Es decir, somos sus esclavos, como decía Celeste. No puede ser que haya niños que pasan 6 o 7 horas con el teléfono celular desconectados de la realidad. Pero si somos sensatos, y allí tiene un papel clave la educación, si somos sensatos, vamos a lograr que el mundo digital forme parte de nosotros, no sea todo para nosotros. Forme parte de nosotros y forme parte como una herramienta, y una herramienta extraordinariamente valiosa. Es lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial. Muchos la ven como un enemigo, muchos la ven como el destructor de la sociedad, pero no es así. La inteligencia artificial tiene aristas negativas, por supuesto, pero también ha llegado para traer grandes beneficios. Yo soy médico y veo de qué manera la inteligencia artificial hoy día optimiza las cirugías, optimiza los diagnósticos, permite hacer un diagnóstico a distancia en alguien que está en un poblado muy lejano. Bueno, allí está el valor intrínseco de lo digital como positivo. ¿Cuál es el desafío? Que tenemos que aprender a usarlo y tenemos que aprender a que sea una herramienta, ¿no? Son una herramienta en nuestras vidas. ¿Las emociones se educan? Las emociones son inherentes al ser humano. Nosotros tenemos emociones y tenemos un mundo cognitivo que están íntimamente imbricados, se desarrollan íntimamente imbricados y permanecen íntimamente imbricados a lo largo de toda nuestra vida. No podemos hablar de lo cognitivo y de lo emocional y de lo social como separados, se dan juntos. Y este siglo, sobre todo, se ha reflotado un ámbito humano que estaba olvidado en el siglo XX y que es el ámbito espiritual. Entonces nosotros somos una integralidad cognitiva, emocional, social, espiritual. Ahora, ¿se educan las emociones? Yo diría, depende qué entendemos por educar. Para mí, educar es acompañar. Cuando se dice, hay que educar a este niño, yo digo, sí, tienes que acompañarlo a que saque lo mejor de sí. El niño viene programado con un potencial extraordinario, ¿no? Hay personas que todavía siguen sosteniendo que el niño es nada, es una hoja en blanco de un cuaderno sobre la cual el adulto tiene que escribir lo que el adulto quiera. Y eso no es así. El niño viene dotado de un potencial extraordinario que va a desplegar, sí o sí, que trae una fuerza para desplegarlo. Pero nosotros tenemos que acompañarlo con sabiduría para que este despliegue sea óptimo. Eso es educación. Y desde ese punto de vista, sin duda alguna, que tenemos que acompañar a los niños a que sus emociones estén al servicio de la adaptación y no que sean emociones destructivas y peor todavía, autodestructivas. También hay que reconocer que somos de una generación en las cuales la educación parecía aprenderse las tablas de multiplicar, ¿no? O sea, juntar conocimientos, memorizar. Sin duda. Entonces ahora la mirada pasa por un aspecto quizás sí más emocional, más de acompañar, más de transitar esa parte más emocional. Es. Bueno, es algo que insistimos mucho en mi país. Tenemos que abandonar ya este concepto de que lo educacional es académico, ¿no? Se elige un nuevo ministro de Educación y el ministro de Educación en su primer discurso habla solo de lo académico. Y por ahí alguien le sopla, oye, pero está lo emocional. Y ahí se acuerda que tiene que hablar algo de las emociones. La educación rectamente concebida, y hablo de la educación del niño, debe ser integral. Y en ese sentido cobra más importancia el concepto de formación. El adulto en la escuela debe tener un rol formativo. Debe estar tocando varios instrumentos a la vez, ¿no? Educando en el intelecto, educando las emociones, educando en lo social, la buena convivencia, la gentileza, el compromiso con el otro, y también debe educar lo espiritual. Y ese es el gran desafío hoy día para quienes son maestros o quienes han elegido estudiar para maestros de escuela, ¿no? Ellos tienen que ser artífices de un mundo nuevo. Yo les digo siempre a mis alumnos, yo hago clases en las universidades, ustedes deben ser artífices de un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo está en vuestras manos. ¿Lo vamos a tener o no lo vamos a tener? Todo depende de ustedes. El niño tiene todo para que tú lo desarrolles y lo enriquezcas. Pero si no lo haces, eso se va a perder, ¿no?
los primeros 15 años, el cerebro pierde 2/3 de la dotación neuronal que traía al nacer. 2/3. Y esos 2/3 se pierden esencialmente porque el niño no utilizó recursos que traía, pero que estuvieron allí esperando que alguien los activara y no se activaron. Y también y no se activa solo. No se activa solo. Se activa pobremente, ¿no? Se activa pobremente. La fuerza evolutiva del desarrollo es tan grande que igual va a haber una activación. Hay una historia muy hermosa, no sé cuánto habrá de literario en ella, pero es muy convincente para el ámbito que trabajamos nosotros, y que es la historia de Caspar Hauser. Caspar Hauser se dice que fue un hijo ilegítimo de Napoleón Bonaparte, que tuvo este hijo con una noble que era casada y que obviamente esto era inadmisible en la época, ¿no? Pero además Napoleón tuvo temor de que este hijo varón pudiese de alguna manera interferir en el gobierno cuando creciera. Por lo tanto, cuando tenía alrededor de 1 año y medio, 2 años, toman a este niño, lo encierran en un granero, prácticamente a oscuras, le dejan un juguete, nada más, y en la noche entraba alguien embosado, que no lo distinguiera, a dejarle comida y se iba. Y Caspar Hauser creció así hasta los 15 años. A los 15 años, cuando se consideró que ya no había peligro, porque ya era un chiquillo profundamente dañado, ¿no? Integralmente dañado, lo sacan y lo dejan en una aldea con un papel en la mano que dice: soy Caspar Hauser, ayúdenme por favor. Y pasa por allí un profesor, filósofo, y le interesa a este chico porque lo ve como una ratita de laboratorio. No, qué interesante, porque en ese papel estaba escrita su historia también. Y lo toma y comienza a educarlo. Y le enseña piano, trata de enseñarle idiomas. Y se da cuenta que ese chiquillo tiene, ya ha florecido en él un potencial, pero es un potencial básico. Y es lo mismo que pasa con los chicos hoy día en tantos países en el planeta que crecen en condiciones de tal precariedad, de tanta precariedad, y que además llevan consigo el peso de traumas complejos, el trauma de la vulneración, el trauma del maltrato, el trauma del abuso, el trauma del abandono. Allí vamos a tener un cerebro precariamente desarrollado. Bueno, justamente yo le iba a preguntar antes de esta anécdota de eso, ¿no? Ese potencial, esa hoja en blanco que tiene ese niño, ¿cuánto se ve influido por ese entorno en el que crece, ¿no? Muchísimo, por los vínculos parentales. Claro. Desde el punto de vista del modelo que yo trabajo, debemos tener siempre 2 conceptos. Uno es el concepto de desarrollo. El desarrollo es impulsado por la información genética que tenemos y que, como decía, ha ido ganando información durante 3.000 generaciones. Eso es desarrollo. Por ejemplo, nadie dice: voy a enseñarle a este niño a caminar. Sería absurdo, ¿no? El niño va a comenzar a caminar, sí o sí. Y eso es desarrollo. Pero luego tenemos el concepto de enriquecimiento. Y el enriquecimiento es lo que hace la sociedad en la cual ese niño crece y se desenvuelve, vale decir, su nicho social, lo que va a hacer por ese niño. Y tenemos entonces niños afortunados que tienen la posibilidad de aprender 2 idiomas, que tienen la posibilidad de aprender un instrumento musical, que tienen la posibilidad de acceder a la biblioteca familiar, que es enorme. Y ese niño va a florecer mucho más que otro niño que no tiene las mismas posibilidades. Y allí entra el tema de la equidad, ¿no? Y nuestro modelo de neurociencias apunta precisamente a eso. ¿De qué manera dar a los niños lo que necesitan de manera democrática, a todos? Porque todos vienen con el mismo potencial. No hay uno que venga con un potencial 1 y otro potencial 5. Todos vienen con el mismo potencial y nosotros vamos a enriquecer ese potencial. Ese potencial se va a desarrollar sí o sí, pero nosotros lo vamos a enriquecer. ¿Y qué tenía Einstein de diferente a un niño que nace acá en San José? Bueno, ese es otro tema fascinante. Los cerebros de los seres humanos, vamos a hablar porque esto también se da en otras especies, los cerebros de los seres humanos son únicos e irrepetibles. Vale decir, usted tiene un cerebro diferente al mío. Acá todos tienen cerebros que son diferentes al mío. Y esto es lo que se llama neurodiversidad. Ahora, estas diferencias de cerebros pueden ser muy sutiles
y por lo tanto nos parecemos unos a otros, pero pueden ser muy notorias. Cuando son sutiles, se habla de cerebros neurotípicos, vale decir dentro del promedio. Y cuando son diferencias muy apreciables, se habla de cerebros neurodivergentes. La neurodivergencia ha ido aumentando de manera permanente en las últimas décadas. Probablemente en 25 años más vamos a tener un 40 o un 50% de personas neurodivergentes sobre el planeta. ¿Quiénes son esas personas? Son personas que tienen cerebros particulares, que tienen cerebros mucho más únicos que en el común, ¿no? Bueno, Einstein era neurodivergente, de todas maneras. ¿Messi también? Messi también, Salvador Dalí, Pablo Picasso, pudiéramos decir. Yo digo siempre que la historia social, ¿no?, humana tiene dos protagonistas. El que escribe la historia, ¿no?, y el que de alguna manera va haciendo que esta historia escrita tenga particularidades. El que escribe la historia es el neurotípico. Vamos creando cultura, vamos creando, en fin, un mundo cultural y social. Pero hay algunos que rompen esta escritura con algo original, con algo único, con algo sorprendente. Y a veces que también puede ser algo muy excéntrico. Bueno, quien rompe la escritura y agrega algo neurodivergente es el neurodivergente, ¿no? Y aquí tenemos escritores muy neurodivergentes, pintores, músicos, en fin. No todos los días se da que un pintor le corte la oreja a un amigo, ¿no? Eso lo hizo, ¿verdad? Van Gogh, enojado con su amigo Gauguin, ¿no? Las personas neurodivergentes son extraordinariamente inteligentes en su gran mayoría, pero cuando tienen discapacidades cognitivas, estas discapacidades cognitivas son muy profundas también. Es decir, se dan polos muy marcados. En cambio, en la población neurotípica, muchas veces la discapacidad cognitiva es menos notoria. ¿Y por qué existen las personas malas, crueles, asesinas? Porque han sido dañadas profundamente en una etapa muy temprana de su desarrollo. El 95% de la crueldad es el reflejo de un daño emocional y social que se le ha infligido a un niño antes de cumplir 3 años de edad. El abandono, la vulneración, el abuso sexual, diversas formas de maltrato son las responsables de que hoy día tengamos en el mundo tanta violencia, tanta crueldad, tanta envidia, tanto deseo de hacer daño. El 95%. Y en el 5% restante, o quizá menos, lamentablemente hay genes de crueldad, ¿no? Hay genes, alguien dijo que esos genes olían a azufre. Y de verdad tiene que ver con cadenas químicas, metabólicas al interior del cerebro que se rompen y en las cuales hay ausencia de algunos elementos químicos fundamentales, dentro de los cuales está la dopamina, y que en ausencia de dopamina ese cerebro va a tender a la crueldad. Pero lo fundamental, el 95%, es el daño que infligimos al niño de manera absolutamente desleal con ese ser humano que están haciendo, ¿no? Hay un trabajo de un psicólogo que es fabuloso, ese trabajo, que investigó qué había en la historia personal de asesinos muy crueles que tenían cadena perpetua en las cárceles, que habían cometido asesinatos de una crueldad inaudita. Y logró comprobar que más del 60% de ellos habían sido niños a quienes se les había prohibido jugar, además de haber sido ignorados en sus necesidades emocionales. Vale decir, nadie los quiso, no supo confiar en ninguno y fue desarrollando odio a la especie humana. Ahora, alguien dirá, pero ¿cómo se le puede prohibir a un niño jugar? Si yo le digo a un niño, quédate ahí en la puerta, no te muevas, a los 5 minutos ese niño va a estar jugando, ¿no? ¿Cómo se le puede prohibir? El trabajo y la explotación infantil. Pensemos que a fines de 1800, comienzo de 1900, en el mundo había muchas minas bajo tierra y allí trabajaban niños. Cuando comienza la era industrial, niños que trabajaban 12, 18 horas en las fábricas.
e iban a su casa extenuados y además muy mal alimentados, porque la ciencia de la neuronutrición es muy reciente. Entonces, iban muy mal alimentados. Y bueno, esos niños condenados al trabajo desde muy temprana edad, de los 3, 4 años, más adelante iban a ser asesinos muy crueles. Hay una novela, y aquí volvemos al tema de que si nosotros leemos, nuestro cerebro se expande de una manera increíble y nos permite entender el mundo. La novela de Patrick Süskind, el perfume, ¿no? Comienza, ya cuando comienza ya nos dice mucho, ¿no? Ese niño nace hijo de una pescadera que está allí vendiendo pescados y nace, pero el niño no es querido por su madre, no era deseado, y lo lanza entre los restos de pescado podrido debajo de la mesa, ¿no? Y ese niño sobrevive. Y bueno, es un asesino, ¿no? Y es un asesino obsesivo además. Su obsesión era crear un perfume muy particular. El perfume perfecto. El perfume Está bien, pero con un sentido del olfato exquisito. Bueno, neurodivergente. Pudiéramos decir que Patrick Süskind escribió una novela con un personaje neurodivergente. Las personas neurodivergentes tienen una sensorialidad diferente. Por ejemplo, muchos niños autistas que son neurodivergentes tienen una hipersensibilidad a los ruidos ambientales. Entonces, si una mamá viene a la feria, ayer que había mucha algarabía, y viene con su niño autista, ese niño va a estar así, permanentemente, o así, aislando el ruido ambiental porque tiene una hipersensorialidad auditiva. Pero también existe la hipersensorialidad olfativa, y eso da cuenta del rechazo que tienen los niños por muchos alimentos. Los niños autistas son altamente selectivos en lo alimentario. También hay una hipersensibilidad de tipo gustativo. Las papilas son diferentes, se han desarrollado de manera diferente. También hay una hipersensibilidad táctil. Entonces, si uno abraza a ese niño se defiende, no quiere ser tocado porque le molesta el tacto. Las personas neurodivergentes son muy especiales, son muy frágiles y son apasionantes. Yo he dedicado mi vida, 40 años de mi pseudo labor de psiquiatra infantil, a estos niños, ¿no? Porque yo siempre digo, mi profesión debiera ser formadora de formadores, o sea, formadora de educadores. Ser psiquiatra infantil en mí fue un accidente y nunca ejercí la psiquiatría infantil. Lo que yo hice fue establecer un programa de investigación educativa precisamente con estos niños neurodivergentes en la década del 80, cuando todavía no eran llamados neurodivergentes. Pensemos que durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI, estos chicos pertenecieron al ámbito de la neurología y de la psiquiatría infantil. Claro, porque muchos le decían raros. Eran considerados una patología. Claro, raros. ¿No? Raros. ¿Y dónde están estos niños en las estadísticas? Están en el manual estadístico de enfermedades mentales. Allí encontramos. Y es absurdo porque encontramos tanto a los autistas como a los que les cuesta leer. La dislexia está considerada también una patología. Bueno, afortunadamente, del 2010 en adelante, hemos cambiado el paradigma clínico de ver a las personas neurodivergentes con la mirada médica y lo hemos llevado a la mirada del enfoque de derechos. Son personas, como todas, solo que todas las personas nos dividimos en neurotípicos y neuroatípicos o neurodivergentes, y estas personas neurodivergentes tienen todos los derechos que le asisten a cualquier persona. El niño, por lo tanto, neurodivergente tiene todos los derechos. Derecho a la mejor educación, derecho a la mejor salud, derecho a tener una familia que lo acoja, que lo cuide, que lo entienda. Y cuando uno hace eso, y eso de alguna manera yo lo fui desarrollando durante más de 30 años, 40 años, ese niño neurodivergente florece de una manera maravillosa, ¿no? Y en este momento yo puedo decir con orgullo que muchos de mis pacientes que tomé en la década de los 80, hoy día tienen más de 35 años, y son verdaderos aportes a la sociedad, ¿no? Porque son personas además muy especiales. No hace tanto, además, hace 15 años. No es nada. Nada. Pero parece mentira que ya iniciado el siglo XXI todavía se tuviera esa mirada tan... Sí, y en mi país yo diría que el 60% de los médicos tiene la mirada clínica todavía, ¿no? Y cuando uno ve la literatura científica que se publica acerca del autismo, todavía yo me estremezco porque dice el paciente, la patología, la enfermedad.
Y a mí me dan ganas de escribirle a ese Claro. médico y decirle, no es patología, no es enfermedad, no es un paciente, es un humano con todos los derechos. Y como le dijo un chico autista a un compañero de curso que lo molestaba mucho, ¿no? que estaba permanentemente asediándolo, acosándolo, un día colmado ya se da vuelta y le dice, cuídate de mí, porque algún día me vas a estar pidiendo trabajo. Y fue muy linda esa frase, ¿no? Cuídate de mí, porque algún día vas a estar pidiéndome trabajo. Y efectivamente, una persona neurodivergente tiene 4 a 6 veces más probabilidades de tener altas capacidades intelectuales que una persona neurotípica. Y por ejemplo, Microsoft hoy día tiene el 40-50% de sus empleados son autistas, porque son personas que cuando se enfocan en algo, se enfocan de una manera perfecta, tienen una mente matemática muchas veces hiper desarrollada, y bueno, y no faltan al trabajo, no mienten, no se les muere la abuelita cada 2 años porque por eso no llegaron al trabajo. Son así, absolutamente cumplidores, correctos, sinceros, leales, honestos. Hoy hay más herramientas para poder detectarlo a tiempo, también este tipo de Hoy día tenemos características. herramientas para detectarlos. Todavía se dice hoy en los libros de neurología, de psiquiatría infantil, que el autismo se empieza a desarrollar a los 2 años. Eso es un error. El autismo en la mayoría de los casos viene ya programado desde antes de nacer o se programa los primeros 18 meses de la vida. Por lo tanto, ya a los 18 meses de la vida podemos detectar que un niño viene con autismo. Pero hay otras neurodivergencias, hay muchas otras. El déficit atencional es una neurodivergencia, la dislexia es una neurodivergencia, la discalculia, los prematuros extremos, los niños que han sufrido daños cerebrales los primeros 36 meses de la vida, daños cerebrales no severos, en que muchas veces se dice este niño se recuperó completamente, pero no es así, no quedó con algunas características de su cerebro. Y tenemos el gran colectivo LGBTI+, que hoy día ha explotado en el mundo, ¿no? Que hacen desfiles, en fin, y que son personas increíbles, muchas de ellas extraordinariamente inteligentes, y que son todos ellos neurodivergentes. Un adolescente transgénero no es comparable a un adolescente neurotípico, es completamente diferente. Y son muchos de ellos con altas capacidades. Estamos hablando mucho a partir del desarrollo a partir del día 1 de los niños cuando nacen. Aquí durante muchos años uno de los grandes científicos que tuvo el Uruguay, muy recordado además en esta radio por tener una gran trayectoria como difusor de la ciencia, como fue el doctor Rodolfo Taliche, que murió de casi 100 años, y fue un discípulo de Conrad Lorenz, etcétera, etcétera. Él siempre mencionaba todo lo que tenía que ver con los meses de embarazo, del desarrollo del niño, del feto en la madre, ¿no? En el vientre de la madre. Desde hasta la música que escuchaba esa futura madre, etcétera, etcétera. ¿Qué tan importante es del día 1 pero para atrás? Es clave. De hecho, yo lo iba a corregir con todo respeto, porque usted dice, vamos a hablar del día 1, del momento. No, por eso quería diferenciarlo del embarazo. Claro, el niño nace. No, el día 1 es el día de la concepción. Ahí empieza el desarrollo del niño y ahí empieza la educación del niño. En el día 1 después de haber sido concebido. Es decir, cuando un niño nace, en fin, supongamos se le celebra el cumpleaños, cumplió 3 años, ese niño está cumpliendo 3 años con 9 meses. O sea, ha tenido un embarazo de término, porque su desarrollo comenzó en el día 1 de la concepción. Es clave. Nosotros tenemos mi fundación, yo presido una fundación, Fundación Educacional Amanda, tenemos un diplomado, ¿no? Y en ese diplomado es sobre neurociencias aplicadas a la educación. Y ahí tenemos un bloque muy largo, probablemente es el bloque más largo, de cerebro prenatal, porque el cerebro prenatal es clave, es fundamental. Y todavía hoy día, en el siglo XXI, ya llevamos 25 años del siglo XXI, hacemos tan poco por la mujer gestante, la descuidamos tanto, porque muchas veces se dice el control, pero ¿qué control del embarazo se hace? Es un control muy pobre. En el control del embarazo, la enfermera o el médico debería sentarse unos minutos y preguntarle, a ver, ¿has dejado de beber alcohol? Porque muchas mujeres continúan bebiendo alcohol durante el embarazo. Y
existe una probabilidad de un 75% que tengan un niño con un grave daño cerebral por el alcohol durante el embarazo, especialmente el primer trimestre, ¿no? Ahora alguien dice, bueno, pero ¿quiénes son esas mujeres? Una mujer de clase alta se va a ofender si le hace esa pregunta. No, el consumo de alcohol por la mujer gestante es transversal a todas las clases sociales, porque en las clases sociales altas existe el aperitivo, ¿no? El marido que llega a la casa y ya, tomemos un aperitivo, tomémonos un whisky, y la mujer dice, bueno, ¿qué me va a hacer un poco de whisky? Y ahí está el peligro. Está la deficiencia de yodo, ¿no? Está todo lo que significa la contaminación ambiental en nuestros países, especialmente este sur global, ¿no? Tan dañado, ¿no? Nosotros en Chile se identifican 5 áreas de sacrificio, 5, pero son muchas más. ¿A qué se le llama área de sacrificio? Áreas en las cuales la contaminación ambiental es enorme, muy grande, y allí hay asentamientos, personas, sobre todo personas socialmente muy vulnerables, donde hay niños y donde hay mujeres que se están embarazando. Y eso ya está dañando el cerebro del niño antes de nacer. Es decir, el capítulo, ¿no?, de nuestro diplomado Cerebro Prenatal y además es el que más impacta a los alumnos, especialmente alumnas, porque son casi todas ellas maestras de escuela, ¿no? Y se preocupan mucho. Uh-huh. Yo terminaba la charla anterior con la maestra Celeste Berger diciéndole cuánto se imaginaba o cómo se imaginaba esta feria dentro de 18 años. La tecnología va muy rápido. Sí. La ciencia también avanza mucho y hay una cantidad de herramientas que están permitiendo saber mucho más que cuando usted comenzó con todo esto, y se sabe mucho más. Sí. ¿Cómo se imaginan los próximos 20 años, 30 años en materia de conocimiento neurocientífico? No es posible anticipar. Si esta pregunta se me hubiese hecho en el año 1925, yo habría podido anticipar los próximos 20 o los próximos 40. Pero en este siglo no es posible, por 2 factores. Uno de esos factores es la complejidad. ¿De qué manera van apareciendo distintos frentes, distintos puntos que van confluyendo en un fenómeno y que lo van modificando, ¿no? Y el otro factor es la incertidumbre. Y la incertidumbre implica que lo que nosotros creemos que podemos pensar hacia adelante, probablemente eso va a ser cambiado radicalmente. Bueno, y un factor de incertidumbre es, por ejemplo, que en unos años más nos llegue la bomba nuclear acá, ¿verdad? Entonces estamos proyectándonos a 18 años y no vamos a estar. Pero yo me atrevería a decir que si algo puedo proyectar de aquí a 20 años es que va a haber libros allá afuera. Va a haber libros allá afuera, porque la oralidad lleva 3.000 generaciones y va a seguir por muchas más generaciones. Y lo segundo es que probablemente yo voy a estar en esta feria, espero, pero como yo en 20 años más ya no voy a estar, no, sin duda alguna, pero va a haber un holograma mío. Y ese holograma va a ser tan perfectamente diseñado que todo el mundo va a creer que estoy acá. Eso es casi como una especie de ciencia ficción, ¿verdad? Es decir, va a haber mucha tecnología facilitándonos el trabajo, pero va a estar lo inmanente, va a estar lo que no se modifica. ¿Y qué es lo que no se debe modificar? Los libros. Sin libros, la especie humana va a morir culturalmente, ¿no? Va a morir culturalmente y va a morir espiritualmente. Así es que yo diría que en 20 años va a haber libros todavía allá en la plaza. Aquí una maestra me dice que mencionemos alguna mujer de cerebro divergente, ya que mencionamos a Messi y a Maradona, Picasso y a Dalí. Es cierto, sin duda alguna. Bueno, voy a mencionar a una que a mí me llega muy al alma, que se llama Vivian Maier, y que fue una fotógrafa de comienzos del siglo XX. Ella era autista, era muy solitaria, y un día descubrió una cámara fotográfica Rolex, de estas que se cuelgan y que se llevan acá, ¿no? Y que el lente está aquí arriba. Y ella comenzó a recorrer las calles de donde vivía, en Estados Unidos, y empezó a fotografiar a la calle, a los habitantes de la calle. Esta mujer, como buena autista, reunió más de 7.000 rollos fotográficos. Tenía cajas y cajas y cajas de rollos fotográficos que por razones económicas no lograba llevar a revelar. Pensemos que en esa época se llevaban los rollos fotográficos a revelar. Y ella se cambiaba de casa y hacía la tarea de niñera, se ofrecía como niñera.
Y la gente que la contrataba la ponía a prueba y veía el tremendo encanto, la tremenda seducción que ejercía sobre los niños. Pero con los adultos era distante, era fría, caminaba de una manera muy especial, en fin. Vivian Maier a mí me seduce mucho porque la capacidad que tenía de observación de las expresiones, del lenguaje no verbal, de los personajes de la calle, es verdaderamente incomparable, ¿no? ¿Y por qué me seduce? Porque lo que es habitual es que se diga que la persona autista no tiene conexión con el mundo, no logra percibir a los demás, no tiene empatía. Y bueno, la empatía de ellas cuando se relacionaba con los niños que cuidaba era enorme. Entonces, hay muchos mitos sobre el autismo y sobre otras neurodivergencias que en estos próximos 5 años tenemos que hacer caer, destruir y levantar la realidad hasta donde podamos, porque son un misterio, ¿no? La realidad a la que logremos acceder de estas personas neurodivergentes. Sí, tenemos oyentes que preguntan dónde seguir sus actividades, sus artículos y eso. Nosotros tenemos una página web, nuestra fundación, que es www.fundacionamanda.cl. www.fundacionamanda.cl. Allí estamos permanentemente publicando, tenemos muchísimo material, ojo, maestras, nuestro material es gratuito, ¿no? Ustedes pueden acceder a este material sin ningún problema. Y también estamos promocionando algunos cursos, algunos de los cuales son online y que tienen un precio muy económico y que se pueden seguir. Y bueno, estamos en las redes sociales también. Esto de las redes sociales no lo manejo yo, no sé, no tengo Instagram, no soy pro redes sociales, pero lo maneja la directora ejecutiva de la fundación y con eso basta, ¿no? Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infantil, académica que llega desde Chile, muchísimas gracias por venir, ha sido un privilegio tenerla. Muchas gracias por esta oportunidad de poder estar con el público de San José, de Uruguay, y bueno, poder mostrar lo que es el modelo de neurociencias aplicadas a la educación. Seguramente escucharon las campanadas de la catedral que dio a las 10 de la mañana, así que momento de hacer una pausa en Sábado Sarandí. Vamos al espacio del Centro Cultural de Música y luego de estar conversando con el maestro Alberto Reyes, vamos a tener el contacto tradicional, por supuesto, en vivo, en directo, con Rodolfo Fattoruso y su Biblioteca Sarandí. Encantada, pues. Estamos en Sábado Sarandí.